Con el próximo estreno de la película La Maldición de la Llorona del director James Wan, muchas personas se están preguntando quién es este ente, que a pesar de ser una de las leyendas más famosas en México, podría ser desconocida para personas en otros países. Celebrando el mes del terror, el día de hoy resolveremos la pregunta: ¿quién es la Llorona? Ponte cómodo y acompáñanos. La historia de La Llorona es una leyenda que se originó en México, pero que también es contada frecuentemente en otros países de Latinoamérica. Tiene muchas variantes según el lugar donde sea contada, pero la historia central es la misma. La historia se desarrolla en el México colonial y comienza con una hermosa mujer indígena que habitaba en el centro del país. La inmensa belleza de esta dama logró enamorar a un importante caballero español, que quedó perplejo con la hermosura de la mujer indígena. Ambos comenzaron a tener una relación amorosa, de la cual nacieron 3 hijos, los cuales eran amados incondicionalmente por su madre, pero no tanto por el padre, ya que el amorío que había creado a estos hijos era muy mal visto en esta época. Es por eso que el padre visitaba con muy poca frecuencia a sus hijos y a su mujer, y lo hacía siempre escondidas, para evitar ser juzgado por los españoles. La mujer indígena, cansada del poco interés que mostraba el español con sus hijos, le pidió formalizar la relación para que así pudieran ser felices y estar juntos por siempre. Pero el español, con temor de ser juzgado por haberse mezclado con indígenas, se negó rotundamente a contraer nupcias con la mujer y decidió dejar de visitarla a ella y a sus hijos. Pasó el tiempo y, a pesar de las insistencias de la mujer indígena, su supuesto amor español decidió abandonarla para casarse con una dama española de la alta sociedad, que además de traer buenas apariencias para el español, le traería muchas riquezas. Esta situación partió en dos el corazón de la indígena y también generó dentro de ella un nivel de odio descomunal que la hizo enloquecer. En un ataque de rabia y como venganza, la mujer indígena decidió llevar a sus hijos a la orilla del río y sumergir su cabeza dentro del agua hasta matarlos. Al darse cuenta de lo que había hecho, comenzó a lamentarse lanzando gritos de tristeza y desesperación. Para después suicidarse en el mismo río donde había matado a sus hijos. Desde entonces, su alma no ha podido descansar y ha quedado atrapada entre la vida y la muerte. Se dice que nunca podrá descansar por lo que ha hecho, y es por eso que aparece durante las noches en calles solitarias o cerca de ríos, ya que está buscando a sus hijos y lamentándose por lo que les hizo. Estos lamentos o gritos son como cuchillas que atraviesan tus oídos y ponen tus pelos de punta. Lo único que puedes hacer cuando los escuchas es esconderte, porque si tratas de averiguar de dónde vienen, la Llorona te llevará para siempre con ella, y tu alma se quedará en el limbo. Quienes la han llegado a ver dicen que es un espectro en forma de mujer con un gran vestido blanco que siempre va con la cabeza agachada. Esta es una de las leyendas más famosas y antiguas de México, tanto que la Llorona se ha convertido en un personaje de la cultura popular del país, y es por eso que debes conocer toda su historia. Esto ha sido todo por el video de hoy, chicos. Espero lo hayan disfrutado. Y si así fue, no olviden compartir el link del video con todos sus amigos. También no olviden suscribirse. Esto es una gran ayuda para mí. Nos vemos la próxima semana.